Bueno, en este video vamos a ver la resolución del ejercicio 2 de tabla de frecuencia para variable cuantitativa. Teníamos la información de una compañía aérea que estudió el tiempo de retraso de los vuelos en el último semestre y la distribución de los tiempos está dada por esta tabla de frecuencias. ¿Qué indica esta tabla de frecuencias? Es una tabla de frecuencias que está incompleta porque nos falta el total y nos faltan las distintas columnas que completarían la tabla de frecuencia. ¿Qué nos indica esto? Tenemos la variable en estudio y la frecuencia absoluta. ¿Qué indica este 200? El conteo de vuelos que tuvieron un retraso, ¿sí?, en la duración del vuelo de 0 a 6 minutos. ¿Sí? Así sucesivamente para cada una de estas filas. El ítem A nos pide clasificar y definir la variable. Indicar la escala de medida. Primero, bueno, vamos a definir la variable. ¿Cuál es la variable en estudio? ¿Qué es lo que estoy midiendo a cada uno de estos vuelos? ¿Cuánto se retrasó? Entonces, lo que yo estoy midiendo es el tiempo de retraso de los vuelos. Eso es la variable en estudio. ¿Qué característica le mido a cada uno de estos vuelos? ¿Sí? Y después nos pedía que clasifiquemos a la variable. ¿Qué estoy midiendo algo numérico, una cantidad, una cierta cantidad, o estoy midiendo una cualidad o algo que no es numérico? Y la duración del retraso es una cantidad, así que es una variable del tipo cuantitativa. Y como es un tiempo, siempre que esté midiendo tiempo, vamos a estar hablando de una variable cuantitativa del tipo continua. ¿Está? Recuerden que variables típicas que puedo saber de antemano que son continuas son el tiempo, ya sea cuando uno pregunta la edad, que está midiendo tiempo de vida, ¿sí? El peso, la altura, la longitud, son tipos de variable continua. Indicar la escala de medida. Recuerden que dentro de la escala de medida estaban la nominal, la ordinal, la de intervalo o la de razón. Cuando nosotros hablamos de una variable del tipo cuantitativa, ya sabemos que estamos hablando de una variable que es de tipo escala de intervalo o escala de razón. La escala de intervalo era muy rara vez que se presentaba, porque indicaba, es una variable en la que se sabe que el cero es un valor arbitrario, no es es un valor relativo, no es algo absoluto. Es decir, el cero no indicaba la ausencia del atributo. Esa variable en escala de intervalo era el típico ejemplo, la temperatura, el año calendario, el talle de ropa de bebé, ¿sí? Pero en este caso, si yo digo que un vuelo se retrasó 0 minutos, ¿qué indicaría? Que el vuelo no tuvo retraso. Entonces en esta particular variable, el cero implica la ausencia de atributo. Generalmente todas las variables cuantitativas, el cero implica la ausencia del atributo. La razón tiene sentido. Si un vuelo demoró 12 minutos, puedo decir que demoró el doble que aquel que demoró 6. 12 dividido 6 es 2 y esa razón tiene sentido. En una escala de intervalo, la razón no tiene sentido. Bien, eso para un poco reforzar la cuestión teórica de las escalas de medida. Vamos a ver entonces el ítem B, decía completar la tabla, como yo le decía, la tabla está incompleta, con las columnas que faltan. Bueno, acá tenemos la parte de la tabla que ya teníamos, el total es simplemente sumar los valores, entonces sabemos que se observaron 950 vuelos a los cuales se le midió la duración del retraso en los vuelos. Esta columna que está acá es la frecuencia absoluta acumulada. Bueno, el 200 sabemos que va a coincidir. Este 200 indica cuántos vuelos se demoraron hasta 6 minutos. Son estos 200. Cuántos vuelos se demoraron hasta 12 minutos. Ya implica estos 200 más estos 300, 500. Y así sucesivamente voy a acumular la frecuencia. Obviamente que la última celda va a decir cuántos vuelos se demoraron hasta 30 minutos. Son los 950. Esta celda debe coincidir con el total de observaciones. Esta celda que está acá queda en blanco o puede ponerse una línea porque no tiene ningún sentido la sumatoria de estos valores. Vamos con la frecuencia relativa. Este es 0,21, ¿cómo se construyó? Es 200 dividido 950. Acá podemos usar dos decimales, 3 o incluso 4, eso es indistinto. 0,32 cómo se construye, 300 dividido 950 y así sucesivamente. Recuerden que esto por teoría debe cumplirse la condición de cierre, es decir,
que la suma de todas estas frecuencias relativas debe dar 1. Cuando ustedes usan dos decimales o incluso 3, incluso 4, puede que les dé 0,9999 o 1,001. No estén peleando con los decimales para que la suma les dé 1, sino que simplemente acá siempre van a poner que el sumando es 1. Supongan que la suma les da 0,99 o 1,01. No van a poner ahí 0,99 o 1,01 porque eso sería un error teórico. Esto siempre suma 1. Después por una cuestión de redondeo puede que no les dé con exactitud y eso no va a ser un problema importante, digamos. Lo que sí es importante, si ustedes acá no ponen el valor de 1. La frecuencia relativa acumulada, como se construye, puedo pensar en ir acumulando las frecuencias esta, 0,21, esta otra 0,21 más 0,32, 0,53 y así sucesivamente. La última frecuencia acumulada debe coincidir con el total de acá, que siempre va a ser 1. Bien. Otra forma de construir esta es pensar, bueno, la frecuencia absoluta acumulada que está acá, la divido sobre el total, 950. Y eso voy a obtener 0,53, 750 sobre 950, es otra forma de hacerlo, es análogo. El ítem C nos pedía que interpretemos la tercera línea, la tercera fila de esta tabla. La tercera fila siempre vamos a contabilizar, hay una fila, o sea que es el encabezado, no es una fila, que es el encabezado de las distintas columnas. La tercera fila, esta es la primera, segunda, tercera fila. Bien, ¿qué vamos a interpretar? Cada uno de estos valores. Entonces, ¿qué nos indica este 250? Que hay 250 vuelos que tuvieron un retraso, hubo 250 vuelos que tuvieron un retraso entre 12 y 18 minutos. Este 750, ¿qué nos indica? Que hubo 750 vuelos que tuvieron un retraso de hasta 18 minutos. También podría decir entre 0 y 18 minutos, pero es lo mismo. Entonces voy a decir de hasta 18 minutos. Si en particular la variable hubiese empezado a partir del 6, el valor mínimo, el más bajo era 6, ahí quizás tenga un poco más de sentido decir entre 6 y 18 minutos. Porque al decir hasta 18 minutos pensaría que hubo vuelos que fueron puntuales cuando en realidad en ese caso en particular, no en este que estamos viendo, sino en ese caso que esta primera línea no estuviese, sería adecuado decir entre 6 y 18 porque no hubo vuelos puntuales. Bien, vamos a continuar con esta interpretación. Esto era la frecuencia relativa, pero para interpretarlo es óptimo llevarlo a porcentual, porque si no sería decir una 0,26 parte tiene un retraso de 12 a 18 minutos. No es muy claro, no es muy intuitivo esa forma de interpretación, entonces lleva al porcentual. Simplemente multiplicamos esto por 100. El 26% de los vuelos tienen un retraso de entre 12 y 18 minutos. Esa frecuencia relativa nos está diciendo justamente en términos relativos qué significan estos 250 vuelos. Para este conjunto de datos, 250 vuelos son el 26%. Si hubiesen sido, por ejemplo, ya 10.000 vuelos, ya ahí tenemos que 250 son una cantidad mucho menor. La interpretación en términos absolutos sigue siendo la misma, pero en términos relativos ya va a ser otra. Por eso es importante siempre interpretar a las frecuencias en términos relativos también. Y por último, esta otra que nos dice lo mismo que nos dijo 750, pero en términos relativos. El 79% de los vuelos tuvieron un retraso de hasta 18 minutos. Bien, vamos a ver entonces el ítem D, que era el último para culminar con este ejercicio. Nos decía graficar la distribución de frecuencias, cómo es su forma. Cuando pide graficar la distribución de frecuencias, nos habla, si es una variable del tipo discreta, de hacer el gráfico de bastones. Y si es una variable del tipo continua o que está agrupada en intervalos, hacer el histograma. No es necesario hacer la gráfica de todas las frecuencias. Cuando dice graficar todas las frecuencias, ahí sí habría que hacer el histograma para este caso y el ojiva. Y en el caso de variables discretas, el de bastones y el escalonado. Bueno, como nos pide esto y además nos dice cómo es su forma, nos está indicando hacer el histograma. ¿Sí? Esto sería el enunciado del ítem D. ¿Sí? Si alguien hizo
además del histograma. El ojiva no estaría mal, pero estaría haciendo mayor trabajo que el que se pide. Bueno, el histograma. ¿Cómo se construye el histograma? Nosotros tenemos que ver la variable, acá como siempre decimos, en el eje X está la variable en estudio, tiempo de demora. Y en el eje Y va a estar la frecuencia, que puede ser la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. En este caso, cantidad de vuelos se considera entonces la frecuencia absoluta. Eh, ¿Cómo voy a hacer? Primero voy a tener una idea de cómo trazar la ordenada, qué escala utilizar, ¿sí? Tengo que ver qué valores toma. El máximo valor que tomó el número de vuelo es 300, entonces voy a hacer una escala que va de 0 a 300, 350, 320. Habrá que ver cómo uso la escala. Fíjense que va a 50, 150, todos múltiplos de 50. Entonces, una escala óptima sería que use de a 50, que es como está hecho acá. 50, 100, ¿sí? Vamos a ver después por qué este espacio vacío, pero primero vamos a ver la construcción del histograma. Entre 0 y 6, ¿cuántos vuelos hubo? 200. Entre 6 y 12, ¿cuántos vuelos hubo? 300. Y ahí voy a marcar las barras, ¿sí? Porque fíjense la diferencia entre el histograma y el gráfico de bastones. Si bien ambos son gráficas de distribuciones de frecuencia. En el gráfico de bastones, todo el peso de la frecuencia cae sobre un solo valor. En el histograma, en cambio, todo el peso de la frecuencia cae en todo el rango de clase, porque es una variable continua, entre 0 y 6 minutos. Esos 200 vuelos están comprendidos entre 0 y 6 minutos. Estos 300 vuelos entre 6 y 12, y así sucesivamente voy haciendo las barras adyacentes unas con otras. La idea es que esto está generando una continuidad en el eje, a diferencia del gráfico de bastones que en la gráfica había saltos. Bien, nos preguntaba cómo es su forma. Si nosotros, al igual que como en el gráfico de bastones, nos plantamos, vemos acá que hay 5 barras. Hay una que está en el medio, que es esta. Si nosotros nos plantamos en esta y en la mitad de esta, tenemos la mitad de la gráfica. Ahora, nosotros vemos de este lado de la gráfica, de este lado de la mitad, lo mismo que vemos hacia aquel otro lado. Vemos que hay muchas más observaciones de este lado que de aquel otro. Esto genera una asimetría. Cuando hay más observaciones a la izquierda que a la derecha, justamente la asimetría no es hacia aquel lado donde hay más observaciones, sino hacia donde hay menos observaciones, hacia donde se dice la cola se hace más larga, que es hacia la derecha. Este tipo de distribución es asimétrica a la derecha. Con eso estaría cumplimentada la consigna del ejercicio 2. Vamos a hacer una aclaración sobre esta otra gráfica que está aquí sobre el histograma, que es un polígono, que se conoce como el polígono de frecuencias. ¿Cómo se construye? Y es por eso que para esta gráfica se tuvo en cuenta como una celda un espacio anterior y un espacio posterior a los valores que se observaron. ¿Sí? Si bien el 0 debería estar acá, se le dio un corrimiento para que tenga sentido esta figura de la gráfica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener a considerar los puntos medios de cada uno de los intervalos observados y los adyacentes, tanto el anterior como el posterior. El anterior en realidad no habría, o sea, hay un intervalo en el eje real que sería de menos 6 a 0. No habría ningún vuelo que pueda tardar, tener esa demora de menos 6 a 0. En realidad, bueno, si se anticipó el vuelo podría considerarlo, pero bueno, no está dentro del ejemplo. Entre menos 6 y 0 el punto medio sería menos 3. ¿Cuántos vuelos tuvieron menos 3? Sería minutos de retraso. Ninguno. Y entonces marcaría ahí un punto. Entre 0 y 6 hace un punto medio que es el 3. ¿Cuántos vuelos tuvieron entre 0 y 6 minutos de retraso? Los 200. Y ahí marcaría el otro punto. Perdón. Entre ese punto y ese otro marcaría la línea recta, que genera uno de los lados del polígono de frecuencias. ¿Cómo sigue esta construcción? Bueno, el punto medio entre 6 y 12 es 9. ¿Cuántos vuelos hubo? 300. Marco un punto, uno con el anterior. Estas son líneas rectas, si bien acá se ve un cierto pixelamiento, esas líneas son líneas rectas. Así sigue la gráfica. Y cada uno de los puntos medios los voy uniendo
Y por último acá, ¿qué tendría? Entre 30, perdón, y 36, el punto medio es 3. ¿Cuántos vuelos tuvieron una demora entre 30 y 36 minutos? Ninguno, marcaría ahí el punto. Y esto uniría con el anterior. ¿Sí? Imaginen que preguntas que pueden surgir, que surgen en las clases. ¿Qué pasa, profe, si hay un vuelo o hay dos vuelos que se demoraron 40 minutos, por ejemplo? Bueno, acá tendría entre 30 y 36 un rango de clases que no tendría frecuencias, y entre 36 y 42 un rango de clase que tendría una altura de dos vuelos, como decía. ¿Y qué haría acá? Volvería a ser el punto medio entre 36 y 42, que sería 39, y haría una línea que vaya a ese punto medio de esa barra, y luego entre 42 y 48 tendría otra barra acá adyacente que no tendría altura y uniría como estamos uniendo acá. ¿Sí? Eso estaría marcando que hay valores más extremos, valores más alejados que la mayoría de las observaciones. Después vamos a hacer hincapié con esto a medida que vayamos avanzando en los contenidos de la unidad 2. Bueno, básicamente para que se entienda el histograma, en realidad lo que pedí acá era graficar el histograma, no hace falta la gráfica de polígono de frecuencias. ¿Cuál es la utilidad principal del polígono de frecuencias? Que si yo tuviese, por ejemplo, más aerolíneas, dos o tres aerolíneas más, y también evaluamos el tiempo de demora de cada una de las aerolíneas, y queremos representar las distribuciones de frecuencia de las tres o cuatro aerolíneas que hemos analizado, si hacemos histogramas, los histogramas se van a- a juntar unos con otros y no nos va a permitir dar la visualización de cada uno de los histogramas. ¿Sí? Entonces, si yo hago el polígono de frecuencia de cada una de esas aerolíneas, los polígonos de frecuencia no van a estar uno encima del otro y voy a poder hacer comparabilidad entre los distintos polígonos de frecuencia y por ende entre las distintas aerolíneas. Bueno, espero que el video le haya sido útil. Nos vemos pronto. Hasta luego.